nuestro programa de hoy abordamos la relación entre Cuaresma y sinodalidad, de la mano de Josep Otón. Afrontaremos cuestiones tales sobre cómo nos puede ayudar la Cuaresma a crecer en sinodalidad o qué tiene de cuaresmal la sinodalidad. ¿Tiene la sinodalidad algo de ayuno, de oración y de limosna? Con Josep descubriremos un sugerente plan de trabajo para este tiempo cuaresmal. Al inicio de este tiempo de Cuaresma contamos nuevamente aquí en Cruzando Fronteras con Josep Otón, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Josep, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí de Cuaresma. Aquí de Cuaresma y sinodalidad. Y bueno, a ver qué nos va inspirando para este tiempo que tenemos por delante tan intenso, esta conversación que vamos a tener contigo. Ya sabemos que sinodalidad a estas alturas es caminar juntos. Esto como ideal no está mal, pero luego en el día a día ahí va cada uno con sus rencillas, sus adhesiones. Hace muy poco ha salido también el resumen del Consejo del Sínodo sobre la primera parte, sobre esta fase diocesana y cómo van los trabajos. Y ahí se constata pues, que a veces es difícil escuchar y que es difícil el discernimiento. ¿Cómo lo ves tú? Escuchar es difícil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo a mis alumnos les decía, vigila porque tienes dos oídos y una sola boca. Es decir, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Pero luego nuestra tendencia natural es hablar mucho o a veces la gente está muy calladita, pero lo que es reafirmarnos en nuestras opiniones y estar poco atento a escuchar. Y esto nos pasa en nuestra sociedad, que nos polarizamos, escuchamos a los nuestros, ¿no? Bien sea de los partidos políticos, bien sea de los equipos de fútbol, o sea, escuchamos a los que más o menos nos confirman lo que ya pensamos. Y en la Iglesia yo creo que tenemos el problema de que nos pasa exactamente igual. O sea, de que tenemos la tendencia de escuchar a los nuestros, ¿no? Como diciendo, nosotros tenemos razón y los demás están equivocados, ¿no? Esto en bloque a veces ha pasado en la Iglesia respecto al resto del mundo, y internamente en la iglesia también, ¿no? O sea, cada uno tiene su camarilla, su manera de hacer y nos pensamos que nosotros tenemos razón, los demás no, y entonces escuchamos poco. Y entonces, claro, por eso el camino sinodal yo creo que es un camino cuaresmal, es un camino de conversión, de aprender a renunciar, no a renunciar a lo que nos dicta la fe, sino de renunciar a nuestras convicciones personales que queremos muchas veces imponer, ¿no? Para reafirmarnos a nosotros, no por amor a la verdad, sino para reafirmarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos puede ayudar la Cuaresma a crecer en sinodalidad? Primero, porque la Cuaresma nos dice una cosa que es muy importante, es que nos tenemos que preparar. A ver, en la vida ordinaria, ¿no? Cuando los jugadores de un equipo de fútbol, pues si la gente no lo sabe, yo vivo al lado del campo del Barcelona y trabajo al lado del campo del Español, que es el otro equipo de Barcelona. Quiere decir que no sé nada de fútbol, pero bueno, en mi entorno geográfico hay mucho fútbol, ¿no? Y tengo muchas personas aficionadas al fútbol, ¿no? Claro, cuando los jugadores tienen que jugar un partido, nosotros vemos el partido y lo podemos ver por la televisión, pero previamente hay los entrenamientos, la preparación físico, mental, las estrategias, el juego, etcétera, ¿no? En cambio, nosotros es como que no nos preparamos espiritualmente, ¿no? Que no vamos a misa a la hora que toca y vamos, uy, que llego tarde ¿no? Y tenemos como una gran oportunidad, ¿no? La Pascua, ¿no? La Pascua que celebramos en Semana Santa, pero la Pascua el paso de Dios por nuestra vida, pues requiere que nos preparemos, ¿no? Somos un poco como la tierra de la parábola del sembrador, ¿no? Que si no está preparada la tierra, por muy buena que sea la semilla, por muy buena que sea la palabra, por muy buena que sea la gracia, pues no da fruto. Entonces nos tenemos que preparar. Entonces yo creo que la Cuaresma pues nos ayuda a preparar y el camino sinodal también es una preparación. Entonces yo creo que los dos conceptos se relacionan mucho. La Cuaresma nos puede preparar para entender la sinodalidad como una preparación y la sinodalidad nos da
pistas de cómo vivir la Cuaresma. ¿Y qué dirías que tiene de cuaresmal la sinodalidad? Hombre, que es una penitencia. Mm. A ver, lo digo en el mejor sentido del mundo, ¿no? Esto es, cuando decimos esto es una cruz, esto es una penitencia, es un sacrificio, pues sí, es un sacrificio. Pero no un sacrificio de decir, uy, qué dolor y cuanto más duele mejor. No, 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 no. Escuchar a los otros es un sacrificio. No en el sentido de que, bueno, que es doloroso y que tenemos que sufrir. No, no, no en ese sentido. Sino sacrificar, los sacrificios es esto que nosotros valoramos, lo ponemos a disposición de Dios, ¿no? Eso es un sacrificio, los holocaustos, eso que el pueblo valoraba, ¿no? Las ofrendas, ¿no? Pues eso lo ponemos a disposición de Dios, ¿no? Entonces, aquí nos ponemos en una actitud penitencial, es decir, una actitud de decir, bueno, de renunciar, ¿no? Al afán de protagonismo, de tener razón y tal, a morir a nuestro ego, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro hombre viejo, ¿no? Y decir, no, es que vamos a caminar juntos y esto, pues igual a mí me quita protagonismo, ¿no? Porque yo me aferro a lo que yo quiero decir. Y entonces esto pues, implica un sacrificio y por tanto es una conversión. ¿Así la sinodalidad tiene algo de ayuno? O claro, claro que tienen ayuno, de muchas cosas tenemos que ayunar, ¿no? Tenemos que ayunar pues, de este afán de protagonismo. Yo me acuerdo, yo siempre me quedó una historieta de San Francisco de Asís, ¿no? De las florecillas, ¿no? De Fray Rufino, que tuvo la tentación de decir, no, 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 yo qué hago con Francisco y con estos, no, no, yo directamente con Dios, me voy a mi ermita, ¿no? Y yo con Dios, pero Dios es secundario, lo importante es yo. Pues es un poco ayunar de este yo, de este protagonismo que a veces se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, del placer, ¿no? A veces decimos que el ayuno es, bueno, privarnos de algún placer, ¿no? Pues privarnos del placer de discutir por discutir. Eso es un placer. Pues igual nos tenemos que quitar este placer y cuando estemos en sinodalidad, ojalá fuera las 24 horas del día, pues no vamos a discutir por discutir a ver quién acaba teniendo razón, vamos a escucharnos. Del otro placer malsano, ¿no? Que es humillar al contrincante. Eso es un placer, ¿no? Le he pillado, ¿no? Y le he dado. Claro, estas cosas no ayudan al diálogo. Entonces, bueno, pues esta idea del ayuno, ¿no? Cuaresmal, ¿no? De privarnos bueno, de cosas que nos gustan, de determinado tipo de comidas, pero o sea, a veces dices, no, voy a ayunar del móvil, ¿no? Pues voy a ayunar pues, de ser tan discutidor y de intentar imponer mi razón y como si fuera un juego. No, voy a ayunar de este, entre comillas, placer, ¿no? De pelearme, ¿no? Verbalmente, ¿no? O dialécticamente. Yo creo que tenemos que ayunar de la dialéctica para pasar al diálogo. Estamos hablando del ayuno. ¿Podríamos decir que la sinodalidad tiene también algo de oración? Totalmente. A ver, yo creo que todos buscamos la voluntad de Dios y todos queremos escuchar a Dios, pero claro, Dios normalmente, pues no baja del cielo para decir las cosas, ¿no? Yo creo, hay el ejemplo de Jesús es muy claro. Es decir, cuando se abren los cielos y Dios Padre habla, es para decir, este es mi hijo, escucharle, ¿no? Entonces esto pasa en el bautismo, ¿no? Pasa en el Tabor, es decir, mira, ahora os voy a hablar a través de mi hijo, ¿no? Claro, sin realidad, en el fondo Dios nos está diciendo, te voy a hablar a través de los otros. O sea, normalmente a través de los otros. O sea, esto es lo habitual. O sea, claro que yo me puedo poner a rezar y discernir y tal, pero tengo que escuchar a los otros. A mí me llama mucho la atención la experiencia de Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Que cuando está allí, claro, lo que le dice Yahvé, ¿no? En esa escena, ¿no? Del Éxodo, es decir, he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? Claro, es decir, claro, ¿qué me va a decir Dios?
Pues que Dios ha escuchado el clamor de su pueblo. O sea, pues ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a escuchar el clamor del pueblo. Yo creo que es una invitación muy clara. O sea, podría estar allí en esa teofanía, ¿no? Y Dios decirle, no, no, tú eres un tío estupendo, eres un ungido, es mi elegido. No, no. Cuando Yahvé le habla a Moisés, no le habla de Moisés, le habla del pueblo. Y que Dios ha escuchado el clamor. Por tanto, está invitando a Moisés a escuchar el clamor, escuchar los sufrimientos, escuchar las preocupaciones del pueblo. Y claro, esto es la sinodalidad, es escuchar. Josep, me permito también preguntarte una cuestión más personal. Tú que eres intelectual, ciertamente, ¿cómo es tu oración en este tiempo de Cuaresma o tu oración habitualmente? Pues mira, me pillas allí, te voy a decir un secreto. Sí, sí, así en público y tal, pero lo digo sinceramente. A mí lo que me ha ayudado toda mi vida a orar es el rosario. Y eso que en mi casa no se rezaba, ni mi entorno, claro, hablo de muchos años, o sea, en los 70, cuando yo era adolescente y tal, lo empecé a rezar de manera espontánea. Y te tengo que decir que es la oración que a mí me ayuda de una manera sorprendente, porque es una oración muy sencilla. Y es la oración que todos podemos hacer, ¿no? Entonces, claro, algunos pues dirán, bueno, pues, es como muy tradicional o muy... A mí me ayuda y me ha ayudado durante años. Y en momentos de crisis que me cuesta rezar, me ayuda mucho el rosario. Lo digo así, ¿eh? En confianza, aunque no sé quién me va a escuchar, ¿no? Y, pero, pero no me quedo solo en el recitar. Entonces, luego es como abrir una puerta, como ayudar a serenar el corazón, a orar con María, ¿no? Y a veces pues hay algún aspecto más concreto de la vida de María que me llama la atención y que me resuena cercano por lo que estoy viviendo. Y luego la palabra. Yo pienso que la palabra de Dios es un tesoro enorme, que nos cuesta entenderla y tal, y el Antiguo Testamento, pero a la que la vas leyendo, pues te sientes con personajes, bueno, pues que viven vidas, no te diré que como la tuya, pero casi, ¿no? Porque encuentras, ¿no? Palabras o experiencias, pero que te resuenan muy cercanas, ¿no? Entonces, pues esta combinación de estos dos elementos a mí me ayuda, ¿no? Porque es algo fijo, ¿no? Y estructurado y que, bueno, pues ya hay días, por ejemplo, porque vas atareado y no sé qué, y no te concentras. Y a mí, tanto una oración tan sencilla como el rosario, pero tan profunda, y leer la palabra, ¿no? Pues me ayuda a configurar, pues esto. Y luego a partir de allí, pues lo que el Espíritu Santo inspire. Bueno, pues muchas gracias también por compartir esa respuesta más personal. Hemos hablado del ayuno, de la oración. Claro, la siguiente pregunta viene cantada. ¿Tiene algo que ver entonces la sinodalidad con la limosna? Sí, claro, también estamos acostumbrados a la limosna, bueno, pues a dar dinero, dar tal. Pero claro, la limosna es darnos a nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para entender que Dios se nos ha dado. Es que hacemos un ejercicio de imitar a Dios. Dios se nos ha dado y nosotros damos. Claro, la palabra limosna hoy suena mal, ¿no? Porque parece el rico que da, ¿no? Que eso también lo criticaba, ¿no? A los que en el templo daban limosna y no sé qué. Claro, la limosna es darse. Y por tanto, la sinodalidad podemos tener como la tentación de decir, ¿y yo qué voy a decir? ¿Yo qué tengo que aportar? ¿No? Pues somos como la viuda del Evangelio, ¿no? Que daba de lo poco que tenía, ¿no? Pues ya vale, y eso vale más, ¿no? Lo dice Jesús, ¿no? Eso ha salido justificado porque ha dado de lo que tiene, ¿no? Pues nosotros tenemos que dar lo que tenemos. Y a veces es nuestra opinión, que a veces es más sencillo quedarnos en silencio y no expresar, no desnudarnos, ¿no? Y no decir, mira. Y luego, otra dimensión de la limosna es que recibimos limosna. Es decir, cuando trabajamos, caminamos juntos en sinodalidad y recibimos las opiniones, los testimonios, las preocupaciones de los otros, estamos recibiendo limosna. O sea, somos nosotros los necesitados
Y que acogemos lo que los otros nos dan alimento, ¿no? Porque a veces, mucha gente a veces me dice, oh, tengo una ceguera espiritual, y digo, es que no escuchas a nadie, perdón. Entonces, pretendes escuchar a Dios, pero sin escuchar a nadie. No, no, pues a veces lo que nos dicen los otros, pues, de nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra parroquia, tal, lo acogemos como una limosna, es decir, oh, pues mira, no se me había ocurrido pensar las cosas de esta manera. Pues eso es muy importante. Y eso nos hace humildes. También muy importante. Josep, en este momento de la entrevista vamos a conectar con París porque hay alguien que te va a hacer una pregunta, además yo creo que muy, muy original. Si te parece, le escuchamos y a ver quién es. Hola de nuevo, Fernando. Es una alegría grande poderte saludar a ti y a todas las personas cada vez más que estamos unidas a través de este programa magnífico que tú nos regalas cada semana, Cruzando Fronteras. Y hoy te estoy especialmente agradecida por invitarme a compartir este espacio con Josep Otón. Hola Josep, te saludo virtualmente desde París. Todavía no tenemos la suerte de conocernos en persona, yo espero que esto se nos regale sin mucho tardar, pero yo he ido siguiéndote un poquito a través de redes y a través de lo que escribes y pienso que tu pensamiento es tremendamente contemporáneo, aterrizado y viene al encuentro de los creyentes de hoy en día, ¿no? Y te agradezco. Fernando me ha dicho que estás dándole vueltas al tema de la sinodalidad, al tema de la cuaresma, y me invitaba a hacerte alguna preguntilla. Y bueno, pues para saber qué preguntarte, yo me he preguntado también en torno a la sinodalidad y la cuaresma. Y fíjate que he vuelto los ojos a un icono bíblico que parece que nada tiene que ver con la cuaresma y sin embargo a mí me ha despertado ahí algunos significados. Y es la imagen de José, María y Jesús en el vientre de María yendo de camino hacia Belén. Y claro, podemos decir, ¿esto qué tiene que ver con la cuaresma? Más bien tiene que ver con el Adviento. Pues yo lo que he visto es que este camino que ellos tienen que realizar juntos, seguramente en una caravana con otras muchas personas, es un camino que les hace desplazarse interiormente y que les pone en la vía de la conversión, porque tienen que abandonar definitivamente los caminos que ellos quizás se habían trazado de futuro para afrontar circunstancias verdaderamente amenazadoras. María en el último estadio del embarazo, esos caminos de la época plagados de salteadores, la inseguridad de no saber a dónde van a llegar, de no saber quién les va a recibir ni cómo, ¿no? Pues a mí este icono me habla de que nuestra Iglesia hoy en día tampoco puede estar esperando las circunstancias ideales, la conjunción exacta de los astros para ponerse en marcha juntas y juntos en este proceso al que nos invita el Papa Francisco, sino que en medio de las circunstancias que nos son dadas, de esta situación sanitaria que no termina de resolverse, de todas las crisis que fisuran y que asolan tanto al mundo como a la Iglesia, es el momento de convertirnos, de dar un paso decidido, ¿no?, hacia esos futuros de Dios que se abren ante nosotros. Y bien, pues a partir de este icono que yo he rescatado, me gustaría preguntarte, en tu lectura de la Escritura, si hay algún pasaje bíblico, alguna escena, algún icono que te revele aspectos de la sinodalidad particularmente significativos en el momento actual y en la cuaresma del 2022. Bien, pues aquí queda mi pregunta y mi saludo muy cordial y muchas gracias de nuevo. Bueno, una llamada desde París, Margarita, no, eso sí que no me lo esperaba. Oye, pues muchas gracias por este comentario bueno, a ver si algún día nos conocemos así personalmente. Mira, primero, lo que me dices de la familia de Nazaret, ¿no? De la familia de Belén, ¿no? Porque están yendo a Belén, ¿no? José María y el niño que está en las entrañas. Bueno, a mí me resulta, me suena muy cercano, ¿no? Tú has escrito un libro sobre San José. Yo este año, pues, bueno, pues como me llamo José, pues muchas veces me llamaban para hablar de esto, ¿no? Y entonces he reflexionado mucho sobre San José durante este año y me ha resultado muy cercano, que me era como un santo muy lejano, ¿no? Y porque, bueno,
los grandes santos fundadores y el pobre José que es así discreto, tal. Y me he fijado en esto que estás diciendo tú, ¿no? O sea, cómo ellos caminan juntos, ¿no? Yo un día decía, bueno, claro, es que normalmente nuestra actitud hubiese sido la siguiente, no sé, si el ángel va a anunciar a María y toda esa escena de la anunciación, ¿no? Y entonces María se lo explica a José y yo creo que muchos le hubiésemos dicho, oye, que venga el ángel a mí y me lo explique a mí, ¿no? Porque, a ver, esto es muy gordo, que venga un ángel a mí y me lo explique, ¿no? Pero en cambio, tienen esta actitud de confianza el uno en el otro. Es decir, no, lo que tú has vivido es para mí. O sea, lo que tú has vivido es, bueno, es luz para mí. Entonces yo te sigo, te acompaño. Pero es que luego será al revés. Cuando José tiene los sueños y tiene que ir a Egipto, bueno, pues la Virgen podría haber dicho, no, pues que me lo diga a mí. No, te lo dice a través de tu marido, de tu esposo, ¿no? Pues yo creo que es un camino sinodal, es decir, de sabernos escuchar, o sea, de saber escuchar a Dios, pero sobre todo de sabernos escuchar el uno al otro, ¿no? Y de afrontar las dificultades. Tú comentas el camino a Belén, pero el camino a Egipto, cuando el niño se pierde en el templo, bueno, hay tantos caminos que hacen, ¿no? El camino de Nazaret a Jerusalén, bueno, tantos caminos que ellos hacen, o luego cuando el camino de la cruz, ¿no? de María, ¿no? Tantos caminos que nos interpelan y que tenemos que estar atentos para escuchar, para escucharnos, porque Dios nos va a hablar a través de los otros. Y cuando me dices algún pasaje de la Biblia que para mí sea especialmente sinodal, pues hay uno que para mí es muy importante, que es un relato que a veces no le damos importancia, que está en los Hechos de los Apóstoles, y es cuando la iglesia se propaga en Antioquía. Antioquía es una ciudad muy importante, una especie de Nueva York, digamos, una ciudad cosmopolita, importante, y entonces la comunidad de Jerusalén seguía pues, la norma, ¿no? Decir, no, solo hablaremos en las sinagogas y solo evangelizaremos, digamos, a los judíos, ¿no? Y era la norma, digamos, de la comunidad estructurada, constituida y tal, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que bueno, luego con la diáspora, con la persecución, se dispersaron los cristianos, perdón, no, lo he dicho mal, los discípulos, ¿no? Luego diré por qué me he equivocado, luego lo explicaré. Los discípulos se dispersaron, entonces hubo unos, ¿no? que se fueron a Antioquía y pues o se olvidaron de lo que habían dicho en Jerusalén o, mira, el Espíritu Santo va por delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que los gentiles empezaron a abrazar la fe y les empezaron a pasar cosas del Espíritu Santo. O sea, lo que no estaba previsto en un plan pastoral, ¿no? El plan pastoral de Jerusalén no preveía eso, preveía convertir a los judíos y a partir de ahí construir la iglesia. Pero en ese momento no pensaban en los gentiles. Entonces, hubo allí, no se sabe quién, unos chipriotas. No sabemos quién empezó a evangelizar a los gentiles, pero empezó a manifestarse el Espíritu Santo. Entonces, cuando se entró en la iglesia de Jerusalén, o la comunidad de Jerusalén, entonces enviaron a un visitador, a un inspector, a un delegado, a un, no sé, Bernabé. ¿Por qué? Porque era chipriota. Era original de Chipre, ahí tenía algo que ver Chipre, ¿no? Porque Antioquía está cercano, bueno, Chipre es la isla, está relativamente cercano. Entonces él que vio la mano de Dios. Escuchó el clamor del pueblo, vio un pueblo, el pueblo gentil, que Dios estaba manifestando y estaba diciendo algo. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a un pobre que le había pasado una cosa rara y que los discípulos, los apóstoles, se lo quitaron un poco de encima, a Pablo, Saulo en ese momento, que vivía en Tarso, que estaba relativamente cerca de Antioquía. Lo fue a buscar y estuvieron un año con ellos, acompañando. ¿Qué quiero decir? Que si se hubiesen quedado con los esquemas mentales de la comunidad de Jerusalén, la iglesia no hubiese crecido. Pero el Espíritu Santo empezó a actuar a través de unos personajes anónimos, que no sabemos quiénes son, que eran chipriotas, y la iglesia, ¿qué hizo? Envió a Bernabé para poner orden, pero para escuchar qué estaba pasando allí. Y a partir de lo que el Espíritu Santo estaba obrando, se reunió la iglesia, un concilio,
un concilio y tomó decisiones. Dice, hombre, esto de los gentiles no cambia nuestro esquema, pues diremos, bueno, pues no son judíos, pues la circuncisión y disputen. No sé si me he explicado, pero la idea clave que antes he dicho, me he equivocado, es porque en Antioquía fue la primera vez que se llamó, a los discípulos se les llamó cristianos. Por tanto, esta idea de cristianos nace en Antioquía. O sea, nosotros hemos nacido en Antioquía. Y para mí esto es un camino sinodal. Es decir, hay la comunidad que ya estructurada y que tiene sus ideas muy claras y que se reunían con la fracción del pan y todo eso, pero de golpe está pasando algo en Antioquía, bueno, que es un mundo nuevo, que Dios está hablando de una manera nueva, se está manifestando a unos que no estaba previsto. Luego, recordando a Jesús, pues parece ser que sí, que Jesús ya había anunciado y tal, pero en ese momento era como algo nuevo. Y la Iglesia, la comunidad de Jerusalén, tiene que escuchar a los de Antioquía y los de Antioquía escuchar a los de Jerusalén, ¿no? Y en esta fusión, en esta comunión de estas dos realidades, de dos culturas completamente diferentes, como es los judíos y los gentiles, que se unen por Jesús. Y eso es la Iglesia, eso es el cristianismo, ¿no? Y por tanto yo creo que la sinodalidad va por ahí y que ahora yo creo que es fácil pensar, ostras, ¿y cuáles son los gentiles de Antioquía, ¿no? Bueno, que también hay que escucharlos y nosotros pues aportar, bueno, lo que hemos recibido, ¿no? Del legado, ¿no? Del depósito de la tradición, ¿no? Y ver qué nos está diciendo Dios hoy, ¿no? Porque eso fue un cambio enorme en ese momento. No sé, Margarita, si esto te contesto, pero es una cosa que yo le doy muchas vueltas y una reflexión que me hago. Pues bueno, yo creo que Margarita va a quedar muy contenta con la respuesta, Josep, y sobre todo le agradecemos a ella el que nos haya traído este texto tan original que también nos va a ayudar en este tiempo de Cuaresma. Y Josep, si la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, la sinodalidad en realidad, ¿a qué nos prepara? Pues a la Pascua, claro, a la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso de Dios. El paso de Dios. Porque el problema que tenemos es que cuando Dios pasa, igual no estamos preparados, lo he dicho antes con la parábola del sembrador. No estamos preparados porque nuestros esquemas mentales no nos permiten, ¿no? Reconocerlo. Esa palabra que nos llega no acaba de cuajar. Vuelvo al ejemplo de Antioquía y Jerusalén, ¿no? Es decir, sí, yo creo que el nacimiento del cristianismo es una Pascua, es el paso de Dios. Entonces, tenemos que escucharnos, ¿no? Antioquía, Jerusalén, Jerusalén, Antioquía, ¿no? Pero de ahí hemos nacido nosotros, esto es fecundo, ¿no? Es así, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en otro pasaje, que es los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús han vivido una Pascua, ¿no? Han vivido la Semana Santa, ¿no? Y no se han enterado. Y están decepcionados. Dicen que algunas mujeres han dicho que no sé qué, que el sepulcro está vacío, ¿no? Los discípulos dijeron que era un desatino de mujeres, o sea, es decir, no, esto, esta fe, no, esto. O sea, que a veces, cuando pensamos en la incredulidad del siglo XXI, pensemos que esa incredulidad es humana, ¿no? Y en esa época, pues eso, con un machismo muy fuerte, pues bueno, pues tampoco se acaban de creer lo que decían las mujeres que habían ido al sepulcro. Entonces, estos discípulos que van camino de Maús, pues están decepcionados, están frustrados, y entonces aparece un personaje, Pascua, es Jesús. ¿Qué pasa con ellos? Pero tampoco lo reconocen. Y entonces Jesús les tiene que hablar de las Escrituras, ¿no? Les tiene que hacer entender, es decir, el diálogo entre la tradición, entre la palabra que hemos recibido y la realidad del día a día. O sea, lo que vamos a hacer ahora con el sínodo, ¿no? Es decir, lo que hemos recibido, la doctrina que hemos recibido y la realidad de los signos de los tiempos y cómo dialogamos con eso. Entonces, ese personaje misterioso, pues hablan, dialogan, es un camino sinodal, caminan juntos, ¿vale? Y entonces van entendiendo, que eso es muy importante, es entender. La fe no es solo entender racionalmente, pero necesitamos entender.
el logos, ¿no? El verbo, la palabra. Entonces van entendiendo y a la medida que van entendiendo van viviendo. Y luego cuando llegan a Emaús lo acogen a ese desconocido, que ya es un signo de conversión, acogen al otro, eso es sínodo, acoger sinodalidad, ¿no? Es acoger al otro, la opinión de quédate con nosotros, y lo descubren en la Eucaristía, en la fracción del pan, es decir, es la Pascua, ¿no? Pues bueno, pues la sinodalidad yo creo que como Iglesia tenemos que descubrir, aprender a ver el paso de Dios por este siglo XXI, tenemos que aprender el paso de Dios por esta sociedad que tenemos pospandémica, qué nos está diciendo Dios, y en este proceso individual, ese proceso colectivo, hay un proceso individual, y yo escuchando, participando de la sinodalidad, también voy escuchando qué me está diciendo a mí Dios, y voy descubriendo el paso de Dios en mi vida. Por tanto, es la Pascua, ¿no? Es la Pascua de toda la Iglesia y la Pascua que todos, de alguna manera, tenemos que vivir. Esto es lo que les pasa a los discípulos de Emaús, que ellos viven esa Pascua personal y lo van corriendo a Jerusalén a explicárselo a los discípulos. Oye, que eso que decían las mujeres, a nosotros también nos ha pasado. Josep, tú vives tu fe en la parroquia de Santa Tecla, ahí en Barcelona, en esa archidiócesis de Barcelona. ¿Cuál es tu mirada ahora mismo sobre esta fase diocesana del sínodo que estamos viviendo? ¿Y cómo lo estás viviendo tú también, más concretamente? A ver, yo la sensación que tengo es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Es decir, yo creo que la intuición que ha tenido el Papa Francisco es decir, oye, que este es un elemento fundamental de la Iglesia, ¿vale? Y que igual pues no estamos acostumbrados a escucharnos y tal. Entonces, la sensación es que hay personas muy entusiastas del sínodo, es decir, sacerdotes y laicos, tal, pero a veces, en general, como pueblo de Dios, podemos tener la tentación de la pereza, ¿no? Como en el camino, ya que estamos en Cuaresma, como el camino de los israelitas por el desierto, que también les daba un poco la pereza. Bueno, ¿y ahora qué haremos, no? ¿Y dónde vamos? ¿Y qué bien se estaba con las cebollas de Egipto? ¿Y para qué cambiar las cosas? Hay esa tentación, como la tuvo el pueblo de Israel, ¿eh? Y como todo el mundo la tiene. Yo veo, por una parte, pues eso, sacerdotes, párroco y personas como muy ilusionadas, es decir, qué bien, ¿no? Pero luego también detecto así, ¿no? Igual, pues como decía, bueno, ya, como un trabajo más, ¿no? O sea, ya tenemos suficiente trabajo, ¿no? Y como un trabajo más. O qué bien estamos ¿no? Yendo a misa y sin decir nada, ¿no? Y bueno, pues tal, ¿no? Pensemos que estamos en un problema no de la Iglesia, sino de la sociedad, de desafección, ¿no? Que es muy difícil ahora la gente participar en los partidos políticos, la militancia, lo que se llama la militancia en los partidos políticos, en los sindicatos, en las asociaciones, ¿no? Es difícil, o sea, la gente, y ahora con la pandemia y el confinamiento también nos hemos encerrado mucho, ¿no? Y estamos, pues bueno, preferimos ver con las pantallas, ¿no? Y relación así, que no nos hemos como encerrado, ¿no? Un poco, y el Papa ya hace 2 años, ¿no? Que en la oración esa que hizo, dice, bueno, es que nadie se va a salvar solo, o sea, no podemos ir a la nuestra, es que estamos todos en el mismo barco y si no, podemos naufragar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que vencer esta inercia, ¿no? Decir, no, es que no estamos acostumbrados. Pues bueno, pues vamos a acostumbrarnos. ¿Que no sale bien a la primera? Seguiremos. Lo importante es que aprendamos a hablar, a dialogar, a conocernos, a explicarnos nuestra vida, a compartir nuestra vida espiritual, ¿no? Y que no seamos solo, bueno, elementos pasivos de la Iglesia, que ponemos la X, hay que ponerla en la declaración de la renta, ¿eh? No, que tu opinión vale, que tu opinión es importante. Josep, para ir terminando ya, hemos estado hablando de la importancia de la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma, pero ¿tú nos recomendarías algún otro libro, alguna lectura que hayas descubierto recientemente, algún libro que te esté tocando especialmente?
Hay muchos libros, es que ahora me sabe mal, estoy leyendo 2 o 3 libros que me están gustando, ¿no? Pero yo recomendaría leer el periódico. Es decir, yo recomendaría leer el periódico y convertir las noticias en oración. Vuelvo a lo que decía antes. He escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? Estoy leyendo un libro sobre la pandemia, ¿no? La pospandemia, ¿no? La sociedad que viene de la pospandemia, de Jordi Piget, ¿no? Pospandemia y posverdad. Por ejemplo, ¿no? Bueno, es que vamos a escuchar qué está pasando. O sea, qué está pasando sobre la distribución de la riqueza ahora después de la pandemia. O sea, hay tantos elementos que nos sobrepasan, que no sabemos a dónde vamos, ¿no? Que estamos, como decía Margarita, como María y José, camino de Nazaret y de Belén y con todas las dificultades, pues estamos en una cosa muy similar. O sea, vamos a un mundo nuevo que no sabemos cuál es. Y por eso hay que estar atentos, ¿no? Y convertir las noticias en oración. Esto es un ejercicio espiritual, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer las noticias y ir a los míos, lo que dicen, sea lo que sea, de opción política o tendencia, ¿no? Tal. No, leamos las noticias y presentemos en oración. O sea, ese es el clamor del pueblo. Ya sé que hay mucho clamor que no está en las noticias, pero aún así, en las propias noticias hay mucho clamor del pueblo, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿No? Y cómo yo como cristiano, yo no puedo arreglar el mundo, pero ¿cómo puedo afrontar esta realidad? ¿No? Y pienso que es una... en esta idea de la sinodalidad hay que leer, claro que sí, ¿eh? ¿No? Y Margarita que ha escrito, tú que has escrito y he escrito, pues venga, la gente a comprar libros, ¿no? Pero leamos también los signos de los tiempos, ¿no? Y leamos las noticias ni apocalípticamente de que esto es un desastre, ni tal, sino qué nos está diciendo Dios con lo que está pasando en nuestro mundo. Josep, si te parece, podríamos terminar esta entrevista con un recuerdo emocionado y también especial a nuestro querido Bisba Tony Badale, que se nos ha ido al cielo hace unos días. Y en la última entrevista que él concedió en diciembre en Radio Estel, decía unas palabras que la verdad son muy inspiradoras también para este tiempo de Cuaresma. Decía el Bisba Tony: sabemos que la cruz es siempre una puerta hacia la resurrección, hacia la vida. A mí me parece que esto, que además que no es solo dicho, sino que es su experiencia de sus últimas semanas, es especialmente relevante. Coméntanos tú un poco esta frase del Bisba Tony. Bueno, el Bisba Tony, bueno, era una persona, bueno, todo el mundo es muy especial, pero tuve la oportunidad de hablar mucho con él y conocerle personalmente como obispo, como persona, como hermano, conocerle en la enfermedad y a mí eso me ha hecho mucho bien. O sea, ha sido muy duro ver su sufrimiento, saber del sufrimiento, porque no, lo he visto en directo, y ha sido como muy duro, pero para mí ha sido una lección muy grande de fe. O sea, todo su proceso ha sido una lección muy grande de fe, porque claro, a ver, pues un hombre un hombre bueno, santo, y bueno, Dios, yo pensaba, es que como supere esta enfermedad, bueno, tendremos un obispo, claro, el bien que puede hacer la Iglesia, y en cambio, bueno, pues ha tenido esa cruz, ¿no? Que ha sido esa enfermedad tan dolorosa y esa agonía de tantas semanas y tal, y eso pone a prueba nuestra fe, ¿no? Pero a mí su recuerdo, ¿no? Y a veces no, su sonrisa y su no sé qué, dice, confiad, ¿no? La fe es confianza, ¿no? Confiar en Dios, porque nosotros tenemos nuestros planes, claro. Yo creo que muchos hemos rezado, pues a ver si el tratamiento funciona, que se lo pueden operar, ¿no? Y si hay un milagro, o sea, y hemos puesto ahí, ¿no? Y tal. Y
ha tenido cosas experiencias espirituales preciosas, ¿no? Y algunas las ha compartido de la enfermedad. Pero en el fondo es cómo somos moldeados en la fe, ¿no? Y cómo la vida y las contradicciones de la vida y lo que pasa en la vida, ¿no? Nos moldea, ¿no? Y esto yo creo que es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz que Luis Batoni pues nos recordaba a las puertas ya de que la situación ya era irresoluble, pues nos dice, no, es que el cristianismo igual no nos quita el dolor, ¿vale? Eso sería una especie de utopía, una panacea, ¿no? De que aquí se resuelve todo, ¿no? Los cristianos pues nos toca la lotería, ¿no? Y nos resuelven los problemas y las mil cosas que podemos pensar, ¿no? Pero eso sería una mentalidad poco confiada en Dios. Yo la sensación que he tenido con el obispo Tony, me acuerdo la última vez que hablé con él, que me llamó para un tema de formación y tal, y que tuve una reunión con él y mira, el tema, si tenemos no sé cuánto rato, en 5 minutos resolvimos el tema ese y luego estuvimos hablando de lo que él estaba viviendo y cómo yo vivía y todo esto, ¿no? Es descubrir que Dios pasa por nuestra vida, aunque estemos en la cruz, aunque nos sintamos abandonados por Dios, que es lo que le pasa al Hijo, a Jesús. Aunque nos sintamos abandonados por Dios, aunque vivamos el peor de los tormentos, que una cruz o una enfermedad de estas tan duras, ¿no? Dios está con nosotros. Y esa convicción, que a veces las circunstancias ponen a prueba esta convicción, que las circunstancias de la vida nos hacen dudar, ¿no? Y tal, pero la fe estamos de la mano de Dios a pesar de la tempestad que podamos estar viviendo. Claro, porque Dios no le ahorró y por qué no ahorra tantos sufrimientos, claro, pero entonces tenemos ahí a Jesús en la cruz y dice, bueno, es que tampoco le ahorró al Hijo, ¿no? Pero con la perspectiva de que eso no es la última palabra, yo estoy segurísimo que Tony está en el cielo, o sea, Isba Tony, que nos está escuchando, o sea, estoy seguro que se está sonriendo en estos momentos y que bueno, algún día nos encontraremos con el Señor y con Él y nos explicará cómo lo ha vivido y qué es esta resurrección a la cual estamos llamados, ¿no? Y que a veces hay que pasar por la noche para valorar la aurora, ¿no? Hay veces que pasar la noche para que llegue la aurora. Pues yo creo que él ha vivido una noche con esta enfermedad, pero ahora está gozando de la aurora, del nuevo día de la semana, ¿no? Al alba, ¿no? Que unas mujeres van, ¿no? A un sepulcro para embalsamar un cuerpo y encuentran la sorpresa que el sepulcro está vacío. Pues yo creo que con el Bisba Tony tenemos que tener pues, la tristeza por la pérdida, porque es doloroso. Tenemos que tener el sufrimiento por haberle visto sufrir a él y a su familia, en su madre, en su hermano, ¿no? Pero a la vez, la aurora, ¿no? El alba, el primer día de la semana, la sorpresa, lo que no esperábamos, el paso de Dios. Pues sí, con todo, yo creo que todo esto que él ha vivido y que nos ha aportado nos va a ayudar en esta cuaresma y también en el camino de la vida. Y fíjate lo que son las cosas que en esa entrevista en Radio Estel también le preguntaron a Luis Batoni sobre la sinodalidad y también sobre aquellas personas que igual no están viviendo este proceso o que no están en torno al ámbito eclesial. Y él decía algo muy importante que era que seguro que tenemos a un compañero de trabajo o a un sobrino o a alguien de nuestro entorno con el que podemos contactar y hacer también camino sinodal. Me gustó mucho esa manera de enfocarlo, también él estando ya tan enfermo, porque es una manera muy, muy realista, muy bonita, poco ideológica, muy vital de acercarnos a los otros y de compartir camino. A mí me parece que eso ha sido también una lección muy hermosa del Bisba Tony. Sí, porque no solo son palabras de él, lo hacía. Él lo hacía, o sea, hablaba con todo tipo de personas, pero además tenía interés. O sea, no es eso que escuchamos a los otros para explicarles
el catecismo, digamos, ¿no? O sea, que sí. Pero hay un paso previo que es escuchar, porque nos tienen mucho que decir. Y cuando escuchamos y vemos cuáles son sus inquietudes, pues igual podemos, entonces sí, compartir lo que yo vivo, ¿no? El catecismo hecho vida, ¿no? Es decir, lo que yo estoy viviendo y al final todos somos caminantes, ¿no? Todos caminamos juntos, o sea, a ver, cuando Jesús dice yo soy el camino es Jesús, no yo, ¿no? Porque a veces nos autoproclamamos el camino, ¿no? Y nos autoproclamamos que nosotros sabemos cuál es el camino y cuál es la meta y tal. No, es que la meta es un horizonte de sorpresa, es el sepulcro vacío, es una sorpresa. Y yo creo que él no solo lo decía, sino que lo vivía profundamente y ojalá, desde ahora que está ya en la plenitud de lo que ella vivía, ¿no? Que es la relación con Dios Padre, ¿no? Pues ahora que está en esa plenitud, pues nos ayude a la Iglesia de Barcelona, que era su diócesis, pero a toda la Iglesia, a vivir esto, ¿no? A interesarnos por los otros, ¿no? No ver a los otros, bueno, que esto creo que lo decía el Papa, ¿no? Como posibles, ¿no? Frutos de nuestro proselitismo, ¿no? De vamos a captar, no. Hablar con nosotros, a entendernos, porque estamos llamados a esto, todos estamos en el mismo camino. Pues Josep, con este recuerdo al Bisba Toni, sintiéndose también, como decían muchos mensajes, después de su muerte, que pidiendo que Él nos siga cuidando desde el cielo, pues que también nos siga inspirando en este camino. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido y que seguro que nos va a ayudar para enlazar estos dos temas tan importantes, la Cuaresma y la sinodalidad. Hasta muy pronto, Josep. Muchas gracias, Fernando. Hasta pronto.